Cristo eres Señor, coronado estás, Rey de gloria y majestad, Altísimo Señor, magnífico Jesús, hoy te vengo a adorar. Cristo eres Señor, coronado estás, Rey de gloria y majestad, Altísimo Señor, magnífico Jesús, hoy te vengo a adorar. Poderoso Dios, soberano Rey,
levantamos nuestra voz en adoración, que la gloria sea hoy a ti. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Levantamos nuestra voz en adoración, y que la gloria sea hoy a ti. Solo a ti, Señor. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Levantamos nuestra voz en adoración, que la gloria sea hoy a ti. Altísimo Señor, altísimo Señor.
majestuoso Rey. Es el Señor, no hay otro como tú. Tu poder es nuestra adoración. Tu poder es nuestra canción. Tu victoria celebramos. Eres tú el Dios firme y verdadero. Eres tú el Dios firme y justo. Eres tú el Rey. Eres tú el Dios, quien es y que será. Eres tú el verdadero Señor. Eres tú. Toda la gloria es para ti. Porque eres tú, mi Rey. Tu poder es nuestra adoración. Tu gloria eterna. Exaltado, el firme, el justo, el que es por siempre. Oh Santo, gran glorioso Rey. Exaltada es tu santidad. Tu poder pleno exalta tu santidad. Tú eres santo, tu amor eterno es bueno. Exaltamos tu corazón. Exaltado es tu poder. Exaltado eres tú, Señor. Eres tú. Cuán gloriosas son tus obras, pero cuán glorioso es tu corazón. Cuán gloriosas y santas son tus intenciones. Es tu propósito, tu plan, la expresión de tu plenitud, de tu santidad, de tu gloria, de tu majestad. Porque grandioso eres tú, excelso estás en majestad, en santidad. Puro es tu corazón, exaltado eres tú, Señor. Quien permanece siempre siendo el mismo, adorado, exaltado estás, Señor. Oh, exaltado estás. Exaltado estás. Exaltado estás. Adorado estás por toda la creación. Glorioso, oh Santo, siempre exaltado, adorado Rey, eternamente adorado. Todo lo haces por tu gloria. No hay lugar para otra adoración. Todo lo haces. No hay lugar para otra exaltación. Tu majestad exalta tu señorío. Exaltamos su majestuoso Rey. Exaltamos su dominio, Dios. Tu dominio eterno. Tu gloria eterna.
sea tu nombre. Por cuanto santo eres. Exaltado sea tu dominio. Por cuanto eterno eres. Oh, exaltado eres tú. Por cuanto el verdadero eres tú. Toda la eternidad, Glorioso. por los siglos de los siglos. Adorado eres tú, exaltado eres tú, Exaltado eres tú. exaltado es tu nombre, Exaltado eres tú. por la eternidad. Eres santo, admirable, Eres bueno exaltado eres tú, por siempre, el fiel, el de grandioso en eternidad amor, en eternidad. maravilloso y fiel Señor. Oh, exaltado Cristo, exaltado eres tú. Exaltado eres tú, Jesús. Exaltado Jesucristo. hasta lo alto, el que no hay otro sobre ti, El obediente hasta la no muerte hay de otro cruz. sobre ti, El que fue obediente todo el tiempo. Y el que vive por los siglos mayor de los eres siglos. tú. Y su corona es eterna. Y su trono no se mueve. Jesús, Exaltado eres tú, Jesucristo. eres grande. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Señor, Revélanos tu gloria,
tu pureza. Te amamos a ti. Por eso tú eres nuestra adoración. Eres santo, 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 Santo eres santo. tú, Señor Jesús. Oh, al que está sentado en el trono, santo eres tú, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Oh, glorioso eres tú, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Tú que estás a la diestra del Padre. Tú que reinas con justicia. Tú que reinas con santidad. A ti, Señor, te damos gloria. A ti, Señor, te damos honra. A ti, Señor, exaltamos tu poderío. Exaltamos tu santidad, Señor. Porque todo lo que sale de tu boca es justo, santo, es perfecto. Lo que sale de ti, Señor Jesús, para tu iglesia, para nosotros mismos, es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu vida. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu presencia. Por eso es que te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque una vez más estamos en tu casa. Porque estamos en tu casa para adorarte. Con razón el rey David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y esta buscaré. Y aquí estamos buscando tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, glorioso Dios, te bendecimos y te adoramos. El rey David entendía esto y decía: una cosa he demandado a Jehová. Pero no solo la deseaba, sino que dice: y esta buscaré. O sea, lo que él deseó, eso buscó. Los deseos de nuestro corazón se tienen que volver determinaciones, acciones dadas, ejecutadas. Todos deseamos más de su presencia, ¿verdad? Y esa vamos a seguir buscando. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a recoger las ofrendas, diezmos, primicias, lo que hayas traído. Si tu siembra es específicamente para algo, por favor escríbelo en el sobre. Aquí están bien arrejuntaditos, por el frío, ¿verdad? Vamos a, ¿qué semana iniciamos hoy? No se me sienten. Semana de
oración por el Centro Mundial de Adiestramiento y de Adoración. Qué hermoso es lo que el Señor ha prometido, ¿verdad? ¿Cuántos ya se hacen en ese lugar? ¿Sí? ¿Cuántos ya se hacen ahí adiestrados, discipulados, predicando en ese lugar? Amén. Ese amén quería oír yo ferviente, así. ¿Quiénes se hacen ya en ese lugar? Amén, ¿verdad? Es que no solamente ustedes, también los que han de venir. Entonces así es que tenemos que ponernos pilas, ¿verdad? En esto damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Acompáñame al primer libro de Crónicas. Damos la bienvenida a hermana Jensi, ya se siente espíritu de congreso aquí, ¿verdad? Que viene de Manhattan, así es que bienvenida hermana Jensi. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Sí, bueno. Versículo 20 dice: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Aquí el rey David le dice a Salomón, usted sabe que Salomón era quien iba a edificarle casa al Señor, pero le dice: anímate y ¿qué? Y esfuérzate. Era algo que implicaba realmente que Salomón tenía que echarle, como dicen, todas las ganas, ¿verdad? Le dice: anímate y esfuérzate. En otras palabras, le estaba diciendo lo grande que era la construcción, la gran responsabilidad que había con él. Pero mire qué interesante, le dice: y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Mire la seguridad de David: Jehová Dios, mi Dios. La certeza con la que le dice: es mi Dios el que estará contigo. Por supuesto también de Salomón, ¿verdad? Pero qué seguridad la que el rey David le estaba transmitiendo a Salomón para que construyera casa a Jehová. Sin duda alguna, una de las características que tiene que haber en Misión Cristiana del Calvario es entender que es Dios, nuestro Dios, el que nos mandó a hacer eso, y dice: Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. O sea que no va a haber ni un solo rincón de ese lugar que no quede terminado, que no quede acabado, que quede así bien hecho, ¿verdad? Porque es para el Señor. Entonces, el entender, y dice: anímate y esfuérzate. Le estaba dejando gente inteligente, gente voluntaria, ministros. Le estaba dejando gente para todas las formas del servicio que ya se me trabó la lengua, que se necesitaba en ese lugar. ¿Qué no se necesita en una construcción? De todo, ¿verdad? Hasta el más mínimo chorrito que pueda haber ahí para regar las plantas, hasta eso tiene que quedar terminado, porque todo es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Con ese entendimiento, visualízate en ese lugar, aférrate, apropiate de ese lugar, porque no es orar por orar, sino porque realmente es apropiarnos del lugar y ver que lo que el Señor nos ha enviado a hacer es nuestro. Es nuestro, ¿verdad? Porque ahí ese lugar es el que el Señor destinó y determinó para que tú y yo glorifiquemos su nombre. Amén. Así es que vamos a orar.
A ver, hermano José, ven por favor y vas a dar gracias por el templo y juntos vamos a declarar que esa gente voluntaria, esa gente inteligente, esa gente que está para toda la obra del servicio, somos tú y yo, pero también los que han de venir. Amén. Señor, en obediencia estamos hoy aquí también, nuevamente, Padre, para darte gracias por ese plan. Principalmente porque tú nos incluiste, Señor, porque en tu misericordia y en tu presencia, Señor, nos hiciste para vivir este tiempo, para estar ahí, para cumplir con las funciones que nos has enviado a hacer, Señor, en ese lugar. Te damos gracias por el lugar, Señor, por el terreno, porque puede que hayan habido otras construcciones ahí, no sabemos dónde es, Señor, pero sabemos que desde el inicio tú lo predestinaste para esto, Señor. Lo bendecimos ese lugar, bendecimos el terreno, Señor. Bendecimos a las personas, Señor, que sabemos que tú ya estás capacitando, que tú ya capacitaste, que tú equipaste para poderte entender, para poder hacer de acuerdo a lo que tú vas a mostrar, de acuerdo a lo que tú vas a revelar y de acuerdo a lo que tú vas a enviarnos a hacer, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque en tu naturaleza estaba implícito el ser productivo, Señor, porque somos capaces de producir y porque nos vas a usar también a nosotros, Señor, para proveer, para poder sembrar, para poder dar, Señor, para la construcción de ese templo, Padre Santo. Te doy gracias por cada material, Señor, por cada objeto, por cada cosa que se va a necesitar ahí, Señor, desde materiales hasta equipo, hasta los muebles, todo, Señor, lo que pueda pasar por tu mente, lo que tú hayas decidido que esté ahí, te damos gracias por eso, Padre Santo. Te bendecimos y te damos gracias también porque tú nos has hecho capaces de fructificar ahí, porque nosotros vamos a crecer, porque va a venir gente nueva a crecer ahí, porque ahí se va a llevar a cabo tu imagen, Señor. Ahí se va a cumplir tu palabra en cada persona, Señor, en cada discípulo que se comprometa contigo a estar ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Congreso. Amén. Ya están en primera fila, ¿no? Qué bueno. Una vez más el Señor hace la convocatoria a este congreso, donde realmente no es un congreso más. Se ha dicho que cada congreso es glorioso, que cada congreso el Señor nos habla, pero definitivamente cada congreso es único, ¿verdad? Y en este congreso el Señor se ha determinado algo glorioso en lo que tú y yo no podemos estar ausentes de ello, pero la preparación espiritual interna es muy bueno que tú y yo vayamos entendidos y con un espíritu dispuesto. Fíjate, con un espíritu dispuesto a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor va a desafiar en nuestra vida, a lo que el Señor va a confrontar, a corregir. Y sin duda muy fuertes, porque cada vez más su gloria es más fuerte y nos está llevando a que nosotros cada vez estemos más sometidos a lo que Él está demandando en nuestras vidas. Así es que si no está inscrito, aunque sea ahí en última fila, pero usted no se lo pierde. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Qué estuvimos viendo el jueves pasado? El apóstol estuvo enseñando, ya le iba a decir el versículo. ¿De qué estuvo hablando el apóstol el jueves pasado? Romanos capítulo 12. ¿Alguien vino el jueves pasado? De la diligencia.
Ajá. Diligencia, ¿en qué se requiere diligencia en el reino de Dios? En todo, ¿verdad? No hay una sola área donde no se requiera diligencia en buscar lo que el Señor está hablando, no solo a mi vida, sino que a nivel del propósito, en el servicio del Señor, en diligencia, en su obra, en su propósito, en el servir, en el ser solícitos, ¿verdad? El no esperar que se nos pida la ayuda, sino que el ser solícitos y en realidad esto es algo que hay que desarrollar, porque no todos dentro del cuerpo de Cristo se tiene desarrollada esta virtud o esta característica, ¿verdad? El ser solícitos en lo que el Señor está pidiendo o muchas veces en lo que no está pidiendo, porque a veces solo somos solícitos en lo que se pide, pero no solícitos en aquello que quizás está ausente, ¿verdad? ¿Y qué más estuvimos viendo? Ujú. Ajá. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, así es. Eh, Son dos cosas opuestas, ¿verdad? Dice el no ser perezosos y el ser diligentes. Definitivamente son opuestos, ¿verdad? Él enfatizaba lo de la pereza, ¿verdad? Y en realidad la pereza dentro del reino de Dios no debe de existir, porque esa no es la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo no es ser perezoso. Cuando vimos a Cristo que le dijera a sus discípulos, ay, tengo que ir al otro lado, tengo que ir a Samaria, pero de aquí que cruce el río, de aquí que vaya, que hay nada que ni siquiera en tuk-tuk, ¿verdad? Sino que a pie, ¿verdad? Entonces, en ningún momento vimos que el Señor expresara, o por lo menos definitivamente entendemos que no es su naturaleza, pero eso no va dentro del reino de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a las iglesias, no sean ociosos, porque la ociedad no permite que yo sea diligente y trabaje en el reino de Dios. Definitivamente cuando hay ociedad en mi vida, yo permito que entren no solo el espíritu de pereza, ¿verdad? Sino que abro lugar a que mi mente ya empiece a pensar otras cosas, abro lugar a que ya mi espíritu empiece a acomodarse, mi cuerpo, tantas cosas en donde se le da lugar ya a la carne. Entonces la ociedad no es buena dentro del reino de Dios. Cuando Saulo se convierte, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él entendió que al reino de Dios entraba a trabajar. Y esa es una de las cosas que el Señor ha venido corrigiendo dentro de la misión, porque entendemos que al reino de Dios se entra a trabajar, ¿verdad? No hay ni un solo discípulo o no debiera de haber ni un solo discípulo ocioso, ¿verdad? Sino que trabajando, diligentes. Por eso dice ahí el versículo fervorosos, ¿verdad? O sea, con pasión, ¿verdad? Echarle ganas a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Si el Señor te puso como discipulador, pues hacerlo con pasión. No es una lección la que estoy dando, estoy transmitiendo vida, estoy hablando de Cristo. Entonces debo de ponerle pasión a las cosas que Él me llamó a hacer. ¿Qué tal sería si alguien se para a enseñarle una lección o a predicar así como que medio perezoso, así con este frito, sí, ¿verdad? Les aseguro que en menos de 5 minutos todos están también, ¿verdad? Se contagia eso, ¿verdad? Entonces, al decir contagiar, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esto es algo que es muy contagioso. Usted ve a alguien haciendo así, al ratito usted inconscientemente lo va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a gente ociosa en el reino de Dios se puede contagiar. Entonces yo debo de estar pendiente en que no sea yo influenciado a esas cosas, sino que yo
influenciar a otros a decirles, no, métase en el Señor. Mire, al Señor se le sirve con pasión, se le sirve con buen espíritu, con buen ánimo, ¿verdad? Entonces todas estas cosas las estamos viendo porque esta es la vida de la iglesia. Y Romanos capítulo 12, casi todo el capítulo es la vida de la iglesia. Y vamos al versículo 1. Dice: muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ese es el versículo que vamos a enfatizar hoy. Constantes en la oración. Por supuesto que esto trae su contexto. Dice el 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El versículo 12 se lo quiero leer en la versión, se me perdió la versión aquí, creo que es la hispanoamericana. Dice: vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en la oración. Vivan alegres por la esperanza. ¿De qué esperanza está hablando acá? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, Cristo, la esperanza de gloria. Entonces dices, gozosos en la esperanza. ¿Qué circunstancia no afecta a nuestros ánimos? ¿Cuál? Ninguna circunstancia debería de afectar nuestros ánimos. Por eso dice acá, gozosos en la esperanza. Estas tres partes tienen que ver con el proceso, o como el Señor nos ha estado enseñando, con la escuela de Dios, o con mi actitud en lo que yo debo de tener en cuanto a los padecimientos. Gozosos en la esperanza. Debemos de entender que cuando habla de la esperanza, está hablando de Cristo Jesús. No es una esperanza de que a ver si algún día pasa, sino que dice en Colosenses 1:27, yo se lo leo, y quiero leérselo en la versión PDT, si usted quiere léalo en la 60. Dice: porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Quiere decir que es Cristo Jesús en nosotros. Cualquier circunstancia, cualquier padecimiento, ¿en donde el cristiano tiene puesta su esperanza? En Cristo. Definitivamente toda persona que no tiene a Cristo en su vida, ¿en dónde está puesta su esperanza?
¿En dónde está puesta su fe o su confianza? En cualquier cosa, ¿verdad? Definitivamente, cuando habla de gozosos en esa esperanza no está hablando de algo incierto, de algo inseguro, sino que está hablando de la persona de Cristo. Cuando tú y yo estamos en procesos, en padecimientos, ¿en dónde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestra esperanza? Está hablando en Cristo Jesús. Entonces está hablando de una característica en un padecimiento: gozosos en la esperanza. Quiere decir gozosos en Cristo Jesús. Que toda aquella circunstancia que yo esté pasando me está diciendo que una de las características que debo de evidenciar es gozo. Y para eso usted sabe que el fruto, que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. No es uno de los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es gozo, y una de las cosas que el Señor nos manda, y es un mandato, dice: estad siempre gozosos. Qué difícil es pedir esta característica en circunstancias difíciles, cuando estoy en padecimientos, cuando estoy siendo probada en mi fe, cuando estoy siendo probada en mi carácter, o cuando estoy padeciendo cualquier circunstancia humana. Qué difícil es poder decir: tenga gozo, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, por eso es que puse y quise poner Colosenses 1:27, porque en Cristo Jesús, puesta mi esperanza en Él, cualquier circunstancia que esté pasando me tiene que llevar a gozo, porque lo que va a producir en mí es fruto, va a producir en mí algo eso. Por eso decía, las personas que no tienen a Cristo, ¿en dónde tienen puesta su esperanza? Los problemas que están enfrentando, cualquier circunstancia difícil, ¿verdad? Se apoyan en su propia opinión, se apoyan en sus finanzas, se apoyan en su carácter mismo, en su fortaleza humana, ¿verdad? Pero el cristiano, ¿en dónde tiene que poner su esperanza? En Cristo Jesús. Es que Él es nuestra esperanza. Dice, por esta versión PDT dice: el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Usted sabe que todo el plan secreto, todo el diseño, todo lo que Dios planificó de una eternidad a una eternidad, todo está en la persona de Cristo. Por eso se llama plan secreto. El misterio que estaba escondido, el misterio oculto. Entonces, la persona de Cristo es ese plan secreto. Y dice el apóstol Pablo que vive en ustedes. Quiere decir que tu esperanza y mi esperanza vive dentro de nosotros, Cristo morando en nosotros. Entonces, cuando habla de gozosos en la esperanza, debemos de entender que cuando el Señor nos está pasando por esos procesos, ¿a cuántos el Señor los ha pasado por esos procesos? Ahí sí se oyen más amenes, ¿verdad? Y sabe que esos procesos son los que nos llevan a la perfección. Es la preparación que Dios usa para su iglesia, porque cuando Él dice que se va a presentar a una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, esa iglesia tiene que ir ¿cómo? Pasada por procesos, por fuegos, ¿verdad? Pasada por esos fuegos donde va a probar realmente dónde está tu esperanza y mi esperanza. Tiene que ir templada, ¿verdad? Sabe que ahorita que dice hermano Guillermo templada, el oro lo meten a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? Para quitar las impurezas, ¿verdad? Para ser moldeado. Pero yo leía y me llamó la atención porque dice que sí es a altas temperaturas, pero tiene que tener un nivel de temperatura. No puede excederse, porque si se excede también no cumple el propósito, ¿verdad? Porque el oro se empieza a deformar.
Entonces quiere decir que los procesos que tú y yo pasamos tampoco nos puede meter al Señor a esas altas temperaturas donde tú y yo no podríamos soportarlo. Él va a poner esas pruebas a nuestra medida de fe, en cómo estamos nosotros fundamentados, cómo estamos nosotros realmente construyendo, ¿verdad? Y de eso el apóstol ha estado hablando en Reforma. Realmente estos procesos van a probar cómo estoy yo edificando mi casa espiritual, es decir, cómo estoy yo fundamentada, si tan fácilmente me va a botar una circunstancia. Entonces, en esas circunstancias, si me botan muy fácilmente, fácilmente pierdo el gozo. Entonces, a eso se refiere. El gozo tiene que ser algo que more dentro de nosotros, ¿verdad? El gozo no es solo reírnos, ¿verdad? Porque a algunos no nos cuesta, ¿verdad? Pero eso no es. El gozo es algo permanente, es algo que el Espíritu Santo lo da. Por eso nosotros debemos de procurar cada día tener esa comunión con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo definitivamente esto no lo puedo pasar. Y ahora dice, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. ¿Qué entendemos por eso? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? Entonces, en ese sufrimiento, el hermano Guillermo decía que es acrisolada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Perfeccionado, purificado, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay un versículo que dice, acrisolada es tu palabra. Quiere decir que la palabra de Dios nos lleva a purificarnos. Pero cuando habla sufridos en la tribulación, déjame decirte que la iglesia tiene que padecer los sufrimientos de Cristo. La iglesia, es decir, tú y yo, ¿verdad? Porque cuando decimos iglesia podemos voltear a ver a todos, ¿verdad? Porque ninguno quisiera sufrir, ¿verdad? Pero en el sufrimiento, por eso dije que estas partes se refieren más a los procesos a los que Dios nos mete. Cuando habla de sufridos en la tribulación, ¿quién no se ha encontrado en alguna tribulación en su vida que es lo mismo que una circunstancia difícil, ¿verdad? Pero cuando nuestro espíritu, esto habla más de espíritus, nos sentimos atribulados, angustiados, afligidos. Y por eso Jesús decía, angustiada está mi alma, afligida está mi alma hasta la muerte, ¿verdad? Él se sentía en esa gran tribulación. Cuando nosotros permitimos que las circunstancias atribulen nuestro espíritu, nos acongojamos y muy difícil podemos escuchar la voz de Dios. Uno de los errores del pueblo de Israel, y está en Éxodo 6, dice que los hijos de Israel oraban y clamaban al Señor por ayuda. Y dice que el Señor oía su clamor y les respondía, pero dice que ellos no podían oír la voz de Dios a causa de la congoja de espíritu que tenían. Entonces es muy importante que en cada proceso tú y yo, nuestro espíritu esté dispuesto a poder escucharle, y definitivamente esto va a llevar a que yo me someta a Él. Y entonces cuando hablamos de sufridos, vea conmigo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Se lo quiero leer en las Américas, versión Las Américas. ¿Cómo dice en la 60? ¿A quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Cómo dice en la 60? Tú, pues, sufre ¿qué? Penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo.
sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, para ser un buen soldado de Jesucristo, te va a tocar ¿qué? Sufrir, estar dispuesto. Y en el sufrimiento no es, quiero hacer esta aclaración, el sufrimiento no es un sentimiento de víctima. Ay, pobrecito, yo estoy sufriendo, es que miren lo que me hicieron, miren lo que me dijeron. Eso no es victimizar al cristiano. El sufrimiento, dice acá, sufridos en la tribulación. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú como buen soldado te va a tocar sufrir. ¿Qué cosas no sufrió el apóstol Pablo? Díganme. ¿O qué cosas sufrió el apóstol Pablo? Fue encarcelado, lo golpearon, apedreado. ¿Qué cosas sufrió Cristo? Humillaciones, desprecios, insultos, burlas, sufridos en la tribulación. Viene el apóstol Pablo y le dice, Timoteo, te va a tocar sufrir lo que a mí me tocó sufrir, pero no por venganza, sino porque en esas cosas es donde el Señor nos forma carácter. En esa tribulación, Cristo fue vituperado, mas sin embargo dice que él que no abrió su boca. ¿Cuántas veces no escuchó que murmuraban de él los fariseos? Sin embargo, cuando tenía que hablar, lo hablaba con autoridad. Pero cuando habla de sufrimientos, dime qué sufrimientos por Cristo hemos tenido tú y yo. Rechazos, sí, o sea, el rechazo cuando te determinas a hacer el propósito y de repente te dice la familia, ay, ya no quieres estar con nosotros, ya solo iglesia, ¿verdad? Solo iglesia. Entonces empiezan a murmurar, a criticar, a vituperar. Sin embargo, esa clase de sufrimientos el Señor nos dijo que la íbamos a pasar. Bienaventurados van a ser cuando por mi causa los vituperen. Entonces, definitivamente cuando hay murmuración o cuando hay un rechazo, ahí hay un padecimiento, ahí hay un sufrimiento. Pero mi actitud debe de ser de gozo, porque dice, bienaventurados los que por mi causa los vituperen, los rechacen, les cierren las puertas. Todo lo que a mí me han hecho, ¿qué es? A ustedes se los van a hacer. No está hablando de una crucifixión, ¿verdad? Pero sí de una crucifixión espiritual, ¿verdad? Por eso el congreso también se llama ¿qué? Ya no vivo, va pues a morir, ¿verdad? O sea. Entonces está hablando que dice, todo lo que me hicieron a mí, se lo van a hacer a ustedes. Pero ¿en qué sentido está hablando ahí Cristo? Dar la palabra, ¿verdad? El rechazo muchas veces a su propósito. Es que aunque esto es verdad, aunque esto es precioso, aunque es revelación, no siempre va a ser bien recibido, ¿verdad? No siempre va a ser grato. Cuando tú enseñas, no siempre vas a ser bien recibida. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo acá, y si ustedes ven en ese capítulo, le está hablando del carácter de un obrero. Le está diciendo, tienes que tener carácter. Y déjenme decirles que no hemos enfrentado absolutamente nada para los tiempos que vienen. Porque vienen tiempos en donde, y lo hemos estado viendo los martes, ¿verdad? Donde van a querer oír la palabra de Dios, pero sin embargo, ¿qué? Se van a oponer a eso. Y entonces ahí es donde la iglesia debe de aprender a tener carácter. Carácter para cuando estén quizás
tú estés en alguna tribulación, en algún sufrimiento, ya sea personal o de terceras personas. ¿Usted cree que al apóstol Pablo le fue bonito que lo abandonaran? Él termina diciendo en las cartas, dice, todos me dejaron. Si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo, pero por eso quise hacer la aclaración, no un sufrimiento de víctima, sino que él se gozaba por sufrir por Cristo. Le dice a la iglesia de Galacia, vuelvo a sufrir por ustedes, con dolores de parto. O sea, él sufría porque veía que la iglesia no andaba conforme al propósito de Dios, y dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero eso le causaba sufrimiento a él, ¿en qué sentido? En que veía que la iglesia no andaba en orden. Entonces el sufrimiento no es un sentimiento de ser víctima, sino que los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo sufro al ver que las iglesias no andan conforme al diseño. No quisiera preguntarle al apóstol Ronald ni al apóstol Abraham, ¿verdad? Pero sin duda alguna, cuando el diseño no se hace como el Señor lo ha dicho, también hay un sufrimiento, porque esta carga se ha tomado, se ha apropiado, se ha abrazado, y entonces no es de gozo ver cuando la iglesia no está en el diseño. Entonces aquí está hablando de un sufrimiento de un buen soldado, pero aquel que se le está formando el carácter de Cristo. El discípulo, el hijo de Dios, tiene que tener un carácter bien formado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en las circunstancias tendemos a tambalear muy fácilmente. Y entonces en las circunstancias es donde se prueba realmente si siempre estamos gozosos, si mi gozo es temporal o mi gozo es permanente. Y déjame decirte que toda prueba produce fruto, pero va a depender de ti y de mí, de tu actitud y de mi actitud. En Isaías 53, cuando se está narrando todo el sufrimiento y la angustia que Cristo iba a padecer, dice que Él vio el fruto de su aflicción. Quiere decir que tú y yo, en todo lo que pasemos, todos los procesos de nuestra vida, tenemos que ver el fruto. Yo no sé si ya has disfrutado del fruto, de algún proceso que el Señor te pasó. Quizás ahora hay más madurez, ¿verdad? Más fe, más paciencia. Todas esas cosas que el Señor nos va probando, ¿verdad? Entonces tenemos que verle el fruto a todas estas cosas que el Señor nos mete en estos procesos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y veamos cómo el apóstol Pablo versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Ahí atrasito estaba. ¿Ya lo tiene? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que todas estas cosas que acá está mencionando el apóstol Pablo no va a producir vergüenza en nuestra vida. Que no te dé vergüenza en el sentido pena de decir, mire, estoy en algún proceso de mi vida, ¿verdad? O hay gente que se va a dar cuenta de ese proceso que estás pasando, y muchas veces no queremos hablar o callamos porque nos da pena, nos da vergüenza, y que van a decir que yo pasando este proceso.
pues la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es Cristo Jesús en nosotros. Entonces que no nos tiene por qué dar temor, ni siquiera avergonzarnos de que estamos padeciendo por Él, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No estaba hablando solo de predicar, estaba hablando de la persona de Cristo. Y mucho cuidado con eso, porque muchas veces podemos caer en eso, ¿verdad? En que nos pueda dar vergüenza decir, ay no, ¿verdad? No quiero. Tampoco es de gritarlo a los cuatro vientos, pero muchas veces el Señor ha puesto personas a nuestro lado para que también nos fortalezcan. Entonces no es de que esto nos dé vergüenza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin duda alguna, ninguna de estas cosas podrían estar en nuestra vida si no mora el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y veamos en la oración. Qué modelo tan precioso, tan excelente, y no puede ser más que el Señor Jesús. La oración es algo en nuestra vida que es vital, pero es algo que se ha tomado por muy en poco. Realmente la oración, yo me acuerdo a la iglesia a la que yo iba antes, que yo miraba solo a ancianitos que iban a orar, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué pereza, la oración solo es para ellos, ¿verdad? Entonces no, como que no daban ganas, porque realmente el diseño muy distorsionado, día martes de oración, día jueves las mujeres orando, día de esto orando, pero una oración que más bien lo apagaban a uno, ¿verdad? Entonces se creó un mal concepto de la oración, cuando la oración es un estilo de vida, cuando la oración es parte de la naturaleza de Cristo. Mucho ojo en esto, es parte de la naturaleza de Cristo. Y veamos cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, y esta parábola que Jesús les habló me encantó. Capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la que necesidad. ¿Qué entendemos por la palabra necesidad? Es un imperativo que tiene que ser, pero ¿qué es una necesidad? ¿Qué? Que se depende de eso, ¿verdad? Que no se vive sin ella. ¿Qué más? ¿A cuántos les da hambre aquí todos los días? Todos nos da, ¿verdad? Es una necesidad, ¿verdad? O sea, la necesidad, como decía Ana Lucía, es algo de lo que yo dependo, o sea, no puedo dejar de hacerlo. Entonces esto no es para un cierto grupo, esto es para los hijos de Dios, para los que tenemos la naturaleza de Él. Entonces dice, la necesidad de ¿qué? De orar siempre y ¿qué? Fijémonos en esas palabritas. La necesidad de orar de vez en cuando, siempre, y así todos débiles. ¿Cómo dice? Y no desmayar. Ahora vea esta referencia. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Mire esto, de su propia boca dice él eso, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ¿qué dice? Me agote la paciencia
Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjese que este juez, él mismo dice, yo ni temo a Dios y ni soy de Dios, ¿verdad? Ni a hombre, ¿verdad? Y miren lo que dijo el injusto. ¿Y acaso Dios no hará? Perdón, el 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, que dice, día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese pues, el Señor primero les dice a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que el Señor Jesús les dice, en otras palabras, esta es su pan, esta es su comida. Si ustedes dejan de hacerlo, van a desmayar. Por eso le dice siempre y no desmayar. Esto es un estilo de vida en nosotros. Y luego dice que el juez injusto dice que llegaba la viuda, hazme justicia de este adversario. Pero miren la insistencia con que esta viuda iba. Y dice el hombre que ni temía a Dios ni a hombre alguno, dice, mejor le hago justicia, ¿verdad? Porque esta va a venir todos los días y así en buen chapín, ¿verdad? Me va a agotar la paciencia y prefiero hacerle justicia y que se vaya. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? En otras palabras, ¿acaso Dios no le responderá a sus escogidos? Entonces realmente el Señor Jesús les dice a sus discípulos, oren siempre, siempre. Esta oración no es un pedir nada más de un deseo, de un, ¿qué? Dígame, de algo que necesito, aunque Dios quiere que le pidamos. Pero la oración es más un estilo de vida, es una intimidad con el Señor. Hay algo que a Él le encanta y es la intimidad. Y en la intimidad es donde tú y yo entramos a orar. Y el Señor estableció ese diseño y quiero que lo veamos porque muchas veces obviamos ese diseño. Mateo capítulo 6. Veamos el diseño que Jesús establece para la oración y quiero que veamos algo acá. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero mire esto, mas tú, ¿de quién está hablando? De mí, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Hay una diferencia que quiero que veamos: comunión e intimidad. Tú y yo podemos tener comunión con el Señor todo el día, a cualquier hora, en cualquier momento, porque Él es omnipresente. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar en donde quiera que tú estés, en el carro, en el banco, en el tráfico, donde sea. Y tu pensamiento conectado con el Señor, hablando con el Señor, eso es comunión y eso es bueno tenerlo todo el día, estar conectados con Él. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero intimidad es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, mas tú, dice, cuando ores, digámoslo así, entra a tu cuarto, a tu habitación y cerrada la puerta, dice, ora en lo secreto, porque hay algo que el Señor ama y es lo secreto. Ahí en lo secreto es donde tú y yo desnudamos nuestra alma, derramamos nuestra alma, si lo quiere ver así. En lo secreto es donde Él nos está escuchando. En lo secreto es donde tú estás llegando delante de Él
a decirle lo que tienes, lo que sientes, lo que quieres. En lo secreto es donde Él nos escucha y nos corrige. En lo secreto es donde somos formados. David en el capítulo 51 del Salmo 51 versículo 6 dice: he aquí, Jehová, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice, me has hecho entender sabiduría. Si alguien entendía el poder de lo secreto, era David. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, porque cuando tú cierras la puerta de tu habitación y vas a entrar a ese momento con el Señor, ahí surgen cosas maravillosas. Es en una intimidad donde tú vas a cerrar la puerta. Es en una intimidad donde tú lo vas a hacer solamente con Él. Y vas a estar hablándole a Él. Ahí Él va a conocer tu corazón. Ahí tú le vas a poder abrir tu corazón. Ahí Él en lo secreto va a corregir tu vida. Por eso David decía: y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. En lo secreto, dice otra versión, me has corregido. ¿Cuántos hemos sido corregidos por el Espíritu Santo en lo secreto? Y eso es algo maravilloso, porque el Espíritu Santo lo hace con amor. Te revela aquellas cosas que no le agradan, te hace ver aquellas cosas que no están de acuerdo a su diseño. Y entonces el Señor dice: tú, cerrada la puerta. Y mire qué lindo, las recompensas de Dios no vienen por lo topado que seamos. Las recompensas de Dios no vienen por lo pilas, ¿verdad? Que quizás se pueda enseñar o algo. Las recompensas de Dios en público vienen por haber estado en lo secreto. Y dice: y mi Padre, dice, que está en lo secreto, te recompensará en público. Las recompensas de Dios a nuestra vida vienen por una vida secreta. Jesús tenía una vida secreta, secreta no de la secreta, ¿verdad? De que se andaba ocultando, no, en esa intimidad. Y me encanta en un evangelio, se lo narro nada más, cuando multiplica los panes y da la alimentación a las 5,000 personas. Cuando Él termina de hacer el milagro, dice que despedida la multitud, si quiere solo se lo doy para que usted lo busque en su casa. En Mateo capítulo 14, versículo 22. Porque muchas veces podemos poner pretextos: Señor, no hay tiempo para orar. Pero mire, Jesús sí tenía tiempo para orar. Versículo 22, en el contexto habla de la alimentación de los 5,000. Y dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía ¿a quién? A la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo pudo haber terminado Jesús? Cansado, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber terminado Jesús de pues dar las órdenes? Miren, multiplicó el pan, ahora los hizo sentar y ver todo ese movimiento. Y dice que Él se puso ¿a qué? A despedir a la multitud. Y después de que despidió a la multitud, ¿qué dice que fue a hacer? A orar. Y fíjese que Él tenía que ir con los discípulos porque Él los había hecho subir a la barca. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice que después Él empezó a caminar sobre el mar y llegó a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Jesús, ¿cómo era? Imparable. Entonces no hay excusa de decir: ay Señor, mire, trabajo a las 24 horas, pero mire, ahorita estoy pero full de chance, ¿verdad? No puedo, ahorita realmente ni tiempo de comer me ha dado. ¿Cuántos hemos dicho algo así? ¿Verdad? Ya les vi las caritas. Ni tiempo de comer me ha dado. Pues a Jesús le daba tiempo de todo. Y aquí Jesús despidió a la multitud y se fue a orar. Con razón después cuando se levantaba a hacer grandes milagros, ¿verdad?
es que esas grandes recompensas en público son lo secreto en nuestra vida. Y hoy el Señor nos llama a que volvamos. No estoy diciendo que no tengas intimidad, que la comunión no nos quite la intimidad, ¿sí? Que no quite lo que es insustituible. No se puede sustituir la presencia de Dios por nada. No sustituyamos aquellas cosas que no tienen valor por lo que no se puede sustituir. Y Jesús, hay otra parte donde dice que debemos de orar, y dice: mi casa, casa de oración será llamada. Una es en el lugar secreto y otra es en la iglesia, la casa de Dios. Dice: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces decíamos que esto no es algo antiguo, este es el estilo de vida de la iglesia. ¿Se recuerdan que hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, nos reuníamos por las mañanas a orar? ¿Verdad? De eso ya no quedó, que el silencio ya nos dio la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos lugares que el Señor ama: lo secreto y su casa. Y el Señor nos está llamando a una vida secreta en Él. Al decir secreto, es cerrada la puerta, tú y Él. Y a mí me encanta ver cómo David entendía esto. Allí en lo secreto, allí tú me formaste, tú me creaste, ahí tú me corregiste. Y déjame decirte que ahí en lo secreto tú y yo vamos a ser corregidos. Ahí el Señor nos va a hacer entender sabiduría. Ahí el Señor nos va a hacer entender su propósito. Ahí el Señor nos va a hacer ver nuestro corazón. Vamos a estar expuestos a Él como cortinas abiertas, ¿verdad? Por eso dice: tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo suceden las cosas maravillosas. No es en público. No está en contra de decir: voy a orar acá en público por alguien. No se refiere a eso. Se refiere a que yo ame que me vean orando en público. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque ya es mi yo, mi ego. Pero aquí el Señor tampoco nos está diciendo: no oren en público por algún enfermo. Eso tampoco. Él está hablando del estilo de vida que tú y yo debemos de tener en oración. La vida espiritual, es decir, tu vida espiritual y mi vida espiritual va a crecer en una intimidad con Él. En una intimidad, en una relación con Él. Por eso no nos confundamos. Es bueno tener comunión, pero que no robe tu intimidad con el Señor. Porque en la intimidad es donde tú te vas a unir a Él. Y dice también otro salmo que allí Él hará conocer el pacto a sus hijos. Creo que el Señor nos quiere de vuelta a muchos en esa intimidad, ¿verdad? Nuestro modelo por excelencia, Él oraba en las madrugadas. Dice que aún era muy oscuro y Él oraba. Quizás esos horarios no nos gustan a muchos, ¿verdad? Pero es donde nuestra mente y nuestro espíritu está dispuesto. ¿Quieres esas recompensas en público? ¿Quieres, al decir recompensas en público, no es solamente honores, sino que está hablando en el servicio a su propósito? Muchas veces el pararte a enseñar o en cualquier lugar donde el Señor te lleve, sea un grupo de comunión familiar, nunca lo hagas por tu intelecto o por tus propias fuerzas. Detrás de esa enseñanza tiene que haber de contexto una vida de oración, un estilo de vida, es decir, una intimidad con el Señor. Amén. Ponte de pie. Hay cosas que el Señor ama en lo secreto, y otra de ellas es el ayuno. Dice que el ayuno no lo hagamos por que los hombres nos oigan, sino en lo secreto. ¿Por qué? Porque ahí derramas tú tu corazón y tu alma. Y la iglesia de Jesucristo necesita entrar en esa intimidad con el Señor. No puede existir una iglesia apasionada si no hay intimidad. Jamás de los jamases hagamos las cosas por inercia. Jamás de los jamases hagamos las cosas porque ya no las sabemos. Que lleves, le decía a un siervo del Señor,
le hacía yo la pregunta, lleva no sé cuántos años en el ministerio y de predicar. Le decía, ¿aún te pones nervioso para predicar en un congreso? Me dice, sí. Y me dice, Mari, el día que te dejes de poner nerviosa es porque vas en tus propias fuerzas. El día que tú y yo digamos, ay, yo ya me sé el diseño, ya no necesito ni orar. Si Él ya lo sabe, ¿para qué voy a orar? Ese día solo vamos a hablar, pero nuestro corazón va a estar lejos de Él. Una de las cosas que el Señor rechazó de la iglesia de Éfeso, le dice, tú eres, y mire, le dice, tú has sufrido por amor de mi nombre. Una iglesia que sufrió por Él, que trabajó. Dice, he visto tu arduo trabajo. Digámoslo en nuestras palabras de misión, he visto cómo discipulas, he visto cómo vas a los grupos de comunión familiar, he visto cómo realmente has trabajado en donde te han colocado. Pero yo, le dice el Señor, tengo una cosa contra ti. Yo creo que nunca se lo ha de haber esperado. Yo que he trabajado tanto por ti y por amor a tu nombre. Sí, le dice, has dejado mi primer amor. Ese primer amor que nunca, nunca debe de perderse. Es que ese primer amor es lo que nos va a mantener y lo que nos va a llevar a hacer el propósito. Cuando dejes de sentir esa pasión, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y hoy el Señor está diciendo, aviva ese fuego que hay en ti. No dejes que se vuelva humo, no dejes que se vuelva cenizas. Aviva ese fuego que hay en ti. Avívalo. Porque una iglesia no puede presentarse delante de Dios. La esposa de Cristo no puede presentarse de Dios no apasionada. Jamás te confíes de lo que eres. Gloria a Dios por el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Pero jamás amemos más el llamado que su presencia. Jamás amemos más otras cosas que Él nos ha delegado dentro de su servicio que su presencia misma. Que tu deseo y mi deseo siempre sean conocer el corazón de Dios. Por eso conocemos a David como el apasionado, porque si algo llegaba a él delante de su presencia y le decía, mírame, pruébame, examíname. Es que la vida de oración no es una rutina, es la naturaleza de Cristo, es la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué hay muchas vidas espirituales frías? Que no hay pasión para hacer el diseño, porque no ha habido una intimidad con tu Señor, con tu amado. Que tú y yo seamos más conocidos en la intimidad que en otro lugar. Que pueda decir el Señor, aquí vienes otra vez, hijo, aquí vienes otra vez, hija. El Espíritu mismo te va a enseñar a orar, el Espíritu mismo te va a decir. Tú puedes pedirle eso al Espíritu. Pedirle revelación, espíritu de sabiduría, inteligencia, pero eso solo se da en una vida íntima. La sede central ha sido llamada a servirle al Señor ferviente, con un espíritu ferviente, y eso lo produce la vida íntima. Si hoy te sientes apagado, en el nombre de Jesús, esta es una noche para decirle, Señor, me tendrás de vuelta en esa vida secreta, en ese lugar secreto, ahí en lo íntimo. Ahí en lo íntimo me tendrás para escuchar tu voz, como María estuvo a sus pies escuchándolo.
pero tú y yo tenemos su genética, eso es lo más glorioso. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que muchas vidas en el nombre de Jesús vuelven a ese lugar, porque el Señor está esperando por ti en esa intimidad. A Él le encanta, ese es el diseño, eso es lo que Él dejó. Mas tú cuando ores, entra a los secretos, cerrada la puerta, y allí tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Él orará, Él peleará por ti, Él intercederá por ti, pero nos quiere de vuelta en ese lugar. De vuelta, porque ahí somos llenos de su Espíritu Santo. Y sede central, necesitamos estar en ese lugar. Como Jesús les dijo, les refirió la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tú y yo necesitamos estar en ese lugar. No solamente por peticiones, sino porque lo amamos y cada día queremos enamorarnos más de Él. Porque enamorados de Él vamos a poder hacer lo que Él nos mande. Enamorados de Él vas a poder soportar toda tribulación, porque lo soportarás por amor de su nombre, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Oh, glorioso Dios. Eso es. Quizás el Espíritu Santo te está diciendo: te estoy esperando en ese lugar, en esa intimidad, donde sucederán esas cosas maravillosas en tu vida, fortalecidos en el Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es fiel. Gracias, Señor, porque una vez más nos estás diciendo la necesidad que tenemos de estar en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor. Porque es en tu presencia, Padre, donde tú nos harás entender sabiduría. Es en tu presencia donde tu iglesia se enamorará más de ti, Señor. Y enamorados de ti podemos presentarnos, volviendo a ese primer amor que nunca debió de perderse. Nunca. Y por eso es que hoy una vez más en tu misericordia nos hablas. Y te bendecimos y te glorificamos. Y ahí estaremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, primicias y siembras que han sido traídas. Las bendecimos porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Y te glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Así es que de vuelta a ese lugar. Usted sabe que cuando el Señor Jesús subió al monte Getsemaní a orar, hasta su rostro cambió. Hasta su rostro cambió. Porque ahí se produce todo eso y hasta nuestro rostro y nuestras actitudes cambian. Amén. Que el Señor les bendiga y aquí nos esperamos para el domingo, un servicio glorioso en el Señor. Amén.